La inteligencia artificial. Seguro hemos escuchado esa palabra por todos lados, en las noticias, en las películas, pero ¿qué es realmente? Hoy vamos a quitarle toda la capa de ciencia ficción para entender de verdad cómo funciona y por qué es tan importante en nuestro día a día. Y para empezar a entender la IA, tenemos que viajar un poquito al pasado, porque todo este campo, en su esencia, nace de una pregunta que es tan simple como profunda. ¿Pueden las máquinas llegar a pensar? Esta pregunta la planteó nada más y nada menos que Alan Turing, allá por 1950, y para intentar responderla, se inventó lo que llamó el juego de imitación, que hoy conocemos como el test de Turing. La idea era bastante sencilla. Podemos construir una máquina que hable con nosotros de una forma tan convincente que no sepamos si es una máquina o un humano. Este fue, digamos, el punto de partida filosófico de todo el asunto. Pero bueno, si Turing hizo la pregunta filosófica, fue John McCarthy quien, unos años después, en el 56, le puso un marco científico. Él fue quien acuñó el término inteligencia artificial y la definió así: la ciencia y la ingeniería de construir máquinas inteligentes. Con esto, el campo ya tenía un nombre y, sobre todo, una misión clara. Y esto nos lleva a uno de los puntos que más confusión genera. Así que vamos a tomarnos un momento para separar lo que vemos en las películas de lo que existe en la realidad. Miren, esta es probablemente la distinción más importante de todas. Por un lado está la IA general, la de la ciencia ficción, ¿no? Máquinas con conciencia propia, con emociones, voluntad. Y por otro lado está la IA estrecha, que son sistemas diseñados para hacer una tarea muy específica. El dato clave aquí es que la IA general, hoy por hoy, no existe. Es un concepto teórico nada más. De hecho, y quiero que esto quede súper claro, el 100% todo lo que llamamos inteligencia artificial y que usamos hoy es IA estrecha. Cada aplicación, cada algoritmo que conocemos está diseñado para resolver un problema súper concreto y no sabe hacer nada más que eso. Entonces, si toda la IA es estrecha, ¿dónde está? La respuesta es simple: en todos lados. Ya está completamente metida en la tecnología que usamos a diario, a veces sin que nos demos cuenta. A ver, un ejemplo clarísimo: el desbloqueo facial del celular. Eso no es magia. Es un sistema de IA, específicamente de visión por computadora, que fue entrenado para una sola cosa: reconocer los patrones únicos de un rostro. Una tarea increíblemente específica. Pasa lo mismo con las recomendaciones de Netflix o Spotify. Su IA lo que hace es analizar todo lo que hemos visto o escuchado para predecir qué otra cosa nos va a gustar. Su único objetivo, su única tarea, es esa: encontrar el próximo contenido para mantenernos ahí. Y pensemos en algo todavía más común, como el corrector ortográfico. Eso también decía, no solo se fija si una palabra está en el diccionario, usa modelos de lenguaje para entender el contexto de la frase y predecir cuál es la palabra que probablemente quisimos escribir. Y por supuesto, los asistentes de voz. Usan una tecnología llamada procesamiento de lenguaje natural para poder entender una pregunta hecha con nuestras palabras y ejecutar un comando. Una tarea súper compleja, sí, pero de nuevo muy delimitada. Ok, ya vimos qué es lo que hace la IA en nuestro día a día, pero la pregunta del millón es, ¿cómo aprende a hacer todo esto? Bueno, la respuesta está en un concepto clave que se llama aprendizaje automático o, como se le conoce más, machine learning. Es que el machine learning de verdad cambia las reglas del juego. Miren, en la programación tradicional, a una computadora se le dan instrucciones súper explícitas. Con el machine learning, no. En lugar de darle reglas, se le alimenta con una cantidad masiva de datos y el sistema, por sí solo, aprende a encontrar patrones. Pero, y este es un pero gigante, esto nos lleva a una regla de oro en la informática que se resume en una frase muy simple: basura entra, basura sale. ¿Qué significa? Que la calidad de un modelo de IA depende directamente de la calidad de los datos con los que le entrenamos. Y aquí es donde la cosa se pone seria y aparece un problema enorme: el sesgo algorítmico. Si los datos que usamos para entrenar a una IA reflejan los prejuicios y las desigualdades que ya existen en nuestra sociedad, el sistema no solo los va a aprender, sino que los puede amplificar y encima presentarlos como si fueran una verdad objetiva. Y para que esto no suene a algo teórico, vamos a ver un caso de estudio que fue de verdad un baldazo de agua fría para la industria: el proyecto Gender Shades del MIT. Los resultados son tan claros como alarmantes.
Lo que encontró el estudio es que los sistemas de reconocimiento facial más famosos del mercado fallaban menos del 1% de las veces con hombres de piel clara, pero la tasa de error se disparaba a casi un 35% con mujeres de piel oscura. La razón es muy simple: los datos con los que entrenaron esos sistemas estaban llenos de rostros de hombres blancos y casi no tenían de mujeres negras. Y todo esto que hemos visto nos lleva a una conclusión que me parece fundamental. Entender de qué va la IA ya no es solo una curiosidad para ingenieros, se ha convertido en una verdadera competencia ciudadana. ¿Y por qué importa tanto? Porque estos sistemas ya están tomando decisiones que nos afectan. Determinan la información que vemos en Internet, influyen en si nos dan un crédito o nos llaman para un trabajo, y son la base de decisiones de poder que tienen un impacto directo en nuestras vidas. Al final, el punto crucial es este. Está en nosotros la diferencia entre ser un consumidor pasivo, que simplemente acepta lo que el algoritmo decide, y ser un evaluador crítico, que entiende cómo funciona, conoce sus limitaciones y sobre todo puede cuestionarlo. Así que, para cerrar, les dejo esta pregunta. Entender los fundamentos de la inteligencia artificial, con todo lo increíble que puede hacer, pero también con todas sus fallas, ¿es simplemente un asunto técnico para especialistas o se ha convertido ya en un derecho ciudadano fundamental para poder navegar el mundo de hoy?